Bien, chicas y chicos, muy buenas tardes, bienvenidos a clases. Vamos a iniciar, chicos, la clase del día de hoy, claramente iniciando esta primera parte de lo que es la parte de neuroanatomía. Vamos primeramente a hablar algunos conceptos fundamentales, ¿no? De lo que es el sistema nervioso, para luego poder entender el tema de la clase, ¿no? Del día de hoy, que es justamente el tema de vías. Pero para poder entender claramente, chicas y chicos, el tema de vías sensitivas, vías motoras, que claramente el sinónimo de vía básicamente significa camino. O sea, cada vez que hablemos de vías, estamos hablando del camino en el cual recorre una información sensitiva y una información motora. Para eso debemos de saber, chicos, que nosotros, gracias a una estructura que tiene la capacidad de poder captar, ¿no?, los estímulos, se da gracias a los receptores. Vamos a escribir por acá receptores, ¿sí? Nosotros tenemos los receptores. Un receptor, chicas y chicos, tiene la capacidad de poder captar un estímulo. Un receptor tiene la capacidad de poder captar el medio externo, la temperatura, el tacto, el dolor, ¿sí? Gracias a un receptor podemos sentir el frío, el calor, podemos sentir una superficie lisa, una superficie rugosa, como también podemos sentir, ¿no?, dolor. Entonces, chicas y chicos, cuando hablemos de vías sensitivas y motoras, estamos hablando de trayectos, de camino por donde va la información, primero sensitiva y luego motora. Claramente, siempre que hablemos de una vía sensitiva, lo primero que tenemos que mencionar es un receptor, chicos. Lo primero que tenemos que mencionar en una vía sensitiva es un receptor. El receptor es la estructura que tiene la capacidad de poder captar estímulos. Entonces, una vez que el receptor captó el estímulo, la pregunta es, chicos, supongamos que ahora estos días que va a empezar a hacer un poco de calor, ¿no? Para las personas que están en Buenos Aires, en La Rioja, ¿no? O en otras ciudades aquí en Argentina, siempre que hablemos de un receptor, ¿sí? Capta el estímulo y a partir de ese receptor claramente conlleva hacia la médula espinal. Pero ¿por qué digo, por qué mencioné para las personas que, bueno, estamos en Buenos Aires, bueno, hay alumnos que también son del sede de La Rioja, ¿no? Santo Tomé. Chicos, fíjense lo interesante. Supongamos que un día uno llega a la casa, ¿no? Cuando, digamos, de estar fuera en la calle, llegamos del supermercado, de visitar a un familiar. Entonces, básicamente, cuando llegamos y hace mucho calor, lo primero que uno puede hacer es buscar en la heladera un poco de agua fría, ¿no?, un poco de agua fresca, ¿sí? Y tomarlo, ¿verdad? Y muchas veces uno siente con la palma de la mano esa temperatura de frío, ¿no? Y uno toca esa botella con agua fría y uno siente esa temperatura fría, lo mismo que cuando pasa que cuando hace frío. Uno cuando tenemos frío, cuando sentimos frío, ¿verdad? Uno llega a la casa, ¿no? Y se prepara un té, ¿no? Un chocolate caliente. Y claramente tocamos la taza para sentir esa temperatura de calor. Ahora la pregunta es, chicas y chicos, para todos, ¿cómo hace la información para ir desde un receptor hacia la médula espinal? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo haría la información que es captada por un receptor para que transcurra hacia la médula espinal? Ejemplo, a partir de la palma de la mano.
¿Cómo creen ustedes que va desde el receptor hacia la médula espinal? ¿Qué dirían ustedes, chicos? A ver. ¿Por un nervio? Por un nervio, perfecto, por un nervio, ¿sí? Por un nervio, en este caso un nervio periférico, ¿sí, chicos? Por ejemplo, si lo relacionamos con locomotor, chicos, y esto les va a servir, esta clase, chicos, a ustedes les va a servir porque lo podemos relacionar con locomotor también. Por ejemplo, yo si voy a tocar con la palma de la mano, por ejemplo, quiero tomar un café bien caliente, ¿no? Entonces, básicamente, yo toco con la palma de la mano, ¿sí? La temperatura, capto la información de temperatura. Y fíjense que la palma de la mano está inervado por el nervio mediano y nervio cubital. La palma de la mano, nervio mediano y nervio cubital. Y a través de esos nervios, claramente, teniendo los receptores en la palma de la mano, a través de ese receptor que está en la piel, captó el estímulo de temperatura, captó el estímulo de la temperatura, ¿no? En la piel, ¿sí? Digamos, si tomamos una bebida caliente o fría, uno siente esa temperatura y transcurre por un nervio periférico, un nervio raquídeo. En la médula espinal claramente va a haber un procesamiento, hay un procesamiento, ¿verdad? Hay un procesamiento y luego claramente va a ir hacia la corteza cerebral, hacia la corteza parietal. ¿Sí, chicos? O sea, en la corteza parietal, en el lóbulo parietal, en la corteza parietal, nosotros tenemos información sensitiva. O sea, todo lo que tenga que ver con el tacto, temperatura y dolor es en la corteza parietal, chicos. Es en la corteza parietal. ¿Sí? Una vez que en la corteza parietal sentimos la temperatura, que fíjense que vino a partir del receptor. El receptor, ¿sí? Envió la información hacia el sistema nervioso central. El receptor captó el estímulo del medio externo, como por ejemplo la temperatura, y a partir del receptor llevó la información hacia la médula a través del nervio periférico, el nervio raquídeo. ¿Sí, chicos? Fue al sistema nervioso central, específicamente a la corteza cerebral, chicos, a la corteza parietal, al lóbulo parietal, chicos, a la corteza. Profesor, pregunta, ¿por qué la información iría a la corteza parietal? Porque justamente, chicos, la corteza parietal es un lóbulo que es sensitivo. Todo lo que tenga que ver con el tacto, temperatura y dolor va a la corteza parietal. Toda la información de la audición, está en la corteza temporal. Audición, corteza temporal. Vías sensitivas, corteza parietal. Vía óptica, la visión, lo que yo veo, lo que yo reconozco, va a la corteza occipital. Va a la corteza occipital, chicos. Luego, claramente, una vez que ya procesamos la información sensitiva, una vez, chicas y chicos, una vez que ya procesamos la información sensitiva, ya sea de temperatura, tacto y dolor, se genera una respuesta motora, chicos, a través de la corteza frontal. O sea, la corteza frontal, el lóbulo frontal, genera la respuesta motora, chicos. Claramente descendiendo de la corteza frontal, pasando por el tronco encefálico, llega a la médula y luego, a través de la médula espinal, sale, ¿no? Va a salir
también un nervio periférico. Sí, chicos, ¿se entiende? A través del nervio periférico ya no va a ir a un receptor, sino va a ir a un efector. Ahora vuelvo a explicar, chicos, nuevamente, ¿sí? Ahora vuelvo a explicar, pero yo quiero que se entienda. Fíjense acá. O sea, chicos, si hablamos de una vía motora, una vía en la cual voy a generar un movimiento, ¿dónde empezaría? En la corteza frontal, lóbulo frontal. En la corteza frontal va a empezar la vía motora, chicos. Después claramente vamos a hablar de qué vía se trata. Eso lo vamos a charlar. Pero para ser primera vez, chicos, yo sé que quizás hay algunos de ustedes que quizás les cueste el tema de vías, ¿sí? Pero para hacer la primera charla, chicos, yo me interesa que ustedes sepan que en la corteza frontal, el lóbulo frontal, se encuentra la primera neurona que me va a generar el movimiento voluntario, chicos. En la corteza frontal, chicos. En el lóbulo frontal, en la corteza frontal, voy a tener esa neurona, ese núcleo que me genera los movimientos, chicos. Al caminar, al escribir. Si uno quiere caminar, uno quiere escribir, seguramente algunos de ustedes debe estar escribiendo, ¿no? Lo que estoy diciendo, digamos, escribiendo la clase. Bueno, eso es un movimiento voluntario. Hay personas que ahora, bueno, que ya empiezan los días lindos, el calor y demás, empieza a manejar bicicleta, a hacer algún deporte, ir al gimnasio. Esos movimientos que uno realiza son voluntarios. Entonces desciende de la corteza frontal. Ahora, la pregunta es, chicos, ¿y dónde terminaría la vía motora? ¿Cuál sería el efector, chicos? ¿Qué dirían ustedes? ¿Un músculo? El músculo. La pregunta es, si hablamos de un movimiento voluntario, ¿qué tipo de músculo sería? Esquelético. Músculo estriado esquelético, perfecto. O sea, chicos, fíjense que sin querer queriendo, digamos, de manera simple y sencilla, más o menos ya estamos tratando de entender el tema de vía, chicos. Sabemos que el tema de la vía motora, chicas y chicos, una vía motora, después vamos a hablar, claramente hay vías motoras voluntarias e involuntarias, después lo vamos a dividir. Pero fíjense de que si yo quiero ejercer, si yo quiero tener un movimiento principal, si yo quiero tener un movimiento principal, desciende de la corteza, chicos. Va a descender de la corteza frontal. Chicos, y les digo otro dato también. Les digo otro dato. Toda información sensitiva que es consciente, toda información sensitiva que es consciente, va a la corteza parietal. Va a la corteza parietal. Toda información sensitiva que es consciente, ahí, por ejemplo, chicos, vamos a hablar de la vía de la termoalgesia. Vamos a hablar de la vía del tacto simple o protopático o tacto grueso, también llamado. Vamos a llamar vía del tacto fino o epicrítico o discriminativo, sensibilidad profunda. O sea, estas vías, chicos, termoalgesia, tacto simple, tacto fino, empiezan a partir de un receptor, ¿sí? Un receptor que es periférico, que está en la piel, transcurre por un nervio periférico para ir al sistema nervioso central, chicos, para ir a la médula.
y de la médula ir hacia la corteza parietal, ¿no? Entonces, y después claramente, a partir de la corteza frontal, genera un movimiento, la respuesta motora. Repito, a partir de la corteza frontal, genero ese movimiento, chicos, voluntario, genero esa respuesta. Chicos, lo que yo también estoy hablando se llama arco reflejo. Profesor, ¿qué significa arco reflejo? El arco reflejo es la respuesta motora frente a un estímulo. La palabra arco reflejo, arco reflejo, arco reflejo es la respuesta motora frente a un estímulo. Fíjense que este arco reflejo se genera a partir de una vía sensitiva. Empezamos a partir de una vía sensitiva, chicos, y me genera una respuesta motora. Entonces, chicos, con esto, fíjense que vamos a tener una clasificación del sistema nervioso. Vamos a tener un sistema nervioso anatómico, que es la parte estructural, y un sistema nervioso funcional, ¿sí? Que depende de la función que realiza el sistema nervioso. El sistema nervioso anatómico se divide en sistema nervioso central y tenemos un sistema nervioso periférico. O sea, el sistema nervioso anatómico estructural se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Claramente, chicas y chicos, el sistema nervioso central se va a dividir en dos partes, en encéfalo y médula espinal. Profesor, ¿qué significa la palabra encéfalo? El encéfalo son las estructuras que están dentro de la cavidad craneana. Siempre que hablemos de encéfalo, la masa encefálica son las estructuras que están dentro de la cavidad craneana. Como por ejemplo, vamos a hablar acá de cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Tronco encefálico. ¿Sí, chicos? O sea, tenemos sistema nervioso central formado por encéfalo. Claro, el encéfalo es todo lo que está dentro del cráneo, chicos. Cerebro, cerebelo y tronco encefálico. El tronco encefálico, ustedes saben que está conformado por mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Eso es la masa encefálica. Eso es el encéfalo. Y tenemos claramente, bueno, sumado a la médula espinal, conformaría el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso periférico son los nervios raquídeos, chicos. Son 31 pares de nervios raquídeos. Que esto, por ejemplo, chicos, forman los plexos. Plexo braquial, plexo cervical, plexo lumbar, plexo sacro. O sea, los plexos, ¿verdad? Sí, chicos. Los 31 pares, claro, porque tengo del lado derecho y del lado izquierdo. 31 pares de nervios raquídeos. Muchos de ellos, como el 90%, son mixtos. Son sensitivos, tienen una parte sensitiva y una parte motora. Y tenemos los 12 pares
12 pares, 12 pares de nervios craneales. 12 pares de nervios craneales. Bien. Chicos, entonces, esto es lo que vamos a hablar en todo el curso de neuroanatomía. Esto es lo que vamos a charlar, todas las estructuras, vamos a hablar más adelante de cortes, vamos a hablar de irrigación, de pares craneales. Fíjense que siempre hablando no solamente de la estructura, cómo está conformado en la configuración externa, sino también en la configuración interna y también claramente la parte funcional. Entonces, sistema nervioso anatómico, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Sistema nervioso central, tenemos el encéfalo y médula espinal. El encéfalo son las estructuras que están dentro del cráneo. Acá tenemos al cerebro, cerebelo y tronco encefálico. El tronco encefálico formado de cefálico a caudal por mesencéfalo, mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Eso es, digamos, más sumado a la médula, sistema nervioso central. Y la parte periférica, los 12 pares de nervios craneales y los 31 pares de nervios raquídeos. Ahora, chicos, hablemos de la parte funcional, que es lo que me interesa a mí para poder entender más adelante el tema de vías. ¿Qué sucede, chicos? El sistema nervioso funcional se va a dividir en dos partes, en sistema nervioso somático y tenemos lo que es el sistema nervioso autónomo. La pregunta es, chicas y chicos, ¿alguien ha escuchado acerca del sistema nervioso somático, chicos? ¿Alguien sabe qué significa la palabra somático? ¿Qué dirían ustedes? ¿Sería Voluntario. voluntario? Es voluntario, perfecto. ¿Alguien más creo que iba a opinar, me parece? A ver. Su compañero dijo que es somático, perfecto, genial. ¿Alguien más quiere opinar algo sobre el sistema nervioso somático? Aparte de que es voluntario. Es voluntario, es consciente, ¿verdad, chicos? Buenísimo, ¿estamos? Entonces, lo somático, chicos, es consciente, es voluntario. Por ejemplo, chicos, si vos quieres caminar, es un movimiento voluntario, ¿sí? Si vos quieres mover la mano al escribir, las piernas, digamos, muslo, piernas, región glútea al caminar, ¿no? Al manejar bicicleta, al salir a correr, ¿sí? Sistema nervioso somático, es voluntario. En cambio, lo autónomo, ¿qué dirían ustedes, chicos? Involuntario, inconsciente. Es involuntario, perfecto, es involuntario, inconsciente, me encantó esa palabra, inconsciente. La pregunta es, ¿y a qué estructura se inervaría el sistema nervioso autónomo? Las vísceras. Vísceras, perfecto. Por ejemplo, ahí vamos a hablar sobre el peristaltismo, ¿sí? Vamos a hablar sobre la contracción cardíaca, ¿verdad? ¿El sistema nervioso entérico no tiene que ver con eso? Tal cual, por ejemplo, a nivel visceral, ¿sí? Tal cual. Sistema nervioso autónomo, ¿sí? Ah, bueno, yo ¿Mm? pensaba que sería una otra parte distinta. No, en realidad, al ser visceral, todo es autónomo. Después, esa clasificación, ¿no? De autónomo tiene otras subclasificaciones, ¿sí? ¿Estamos? Ah, claro, claro. Que eso después, es más, lo podemos charlar esta semana en histología. Esta semana vamos a tener una charla también en histología y ahí podemos también charlarlo un poquito, ¿sí? Ahí yo les puedo comentar con un poquito más de detalle. Pero sí, digamos, es como lo somático. Lo somático también tiene otras clasificaciones. Por ejemplo, les comento, miren chicos,
Sistema nervioso somático tiene una parte sensitiva y una parte motora. Chicos, recuerden que la parte sensitiva es todo aquello que tiene la finalidad de poder captar estímulos. Entonces vamos a hablar de receptores. Lo sensitivo siempre capta estímulos. Sistema nervioso sensitivo, somático sensitivo, consciente. Ahora, fíjense que acá vamos a hablar de exterosección y propiosección. La exterosección, chicos, siempre que hablemos de exterosección, acá vamos a ver que tenemos receptores externos que captan la información de temperatura, tacto y dolor. Exterosección. Extero viene de externo. Temperatura, tacto y dolor. La exterosección, chicos. ¿Dónde tendríamos los receptores? En la exterosección. ¿Qué dirían ustedes? La piel. En la piel, perfecto. En la piel, ¿no? Sí. Por ejemplo, a nivel de piel vamos a tener después, por ejemplo, terminaciones libres, terminaciones peritraqueales, ¿sí? Corpúsculos de Krauss, de Ruffini, ¿no? De temperatura. Sí, chicos, eso también lo vamos a ir charlando más adelante. Exterosección, temperatura, tacto y dolor. Los receptores están en la piel. Toman la información sensitiva consciente. En cambio, la propiosección también es sensitiva, pero en este caso, consciente también, perdón, pero es una sensibilidad profunda. Por ejemplo, ahí vamos a hablar de receptores que están a nivel muscular, en el músculo estriado, digamos, en el músculo a nivel músculo estriado, en articulaciones, ¿sí, chicos? En articulaciones, por ejemplo, en tendones, ¿sí? Ahí tenemos una sensibilidad profunda. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Y después tenemos una parte motora que tiene que ver con la contracción voluntaria, ¿sí? La parte motora tiene que ver con la contracción voluntaria. En este caso vamos a hablar de piramidal y extrapiramidal. O sea, chicos, cuando hablemos de vías motoras, somáticas, vías motoras, o sea, cuando vamos a generar un movimiento voluntario, vamos a hablar de vías extrapiramidales y extrapiramidales. Ahora la pregunta es, chicos, ¿alguien se acuerda, alguien sabe qué significa la palabra piramidal? Voluntario. Voluntario, movimiento voluntario, bien. ¿Y extrapiramidal? Involuntario. Ajá, sí, perfecto, es involuntario, pero, pero, eh, involuntario ¿en qué forma? Porque ojo, perdón, el sistema nervioso autónomo es involuntario. Por ejemplo, inerva el corazón, inerva las vísceras. Y este movimiento extrapiramidal, que, bueno, en este caso, entre comillas, sería involuntario, pero ¿en qué sentido? Puede ser movimientos asociados o semiautomáticos. Perfecto, Rocío, buenísimo, perfecto, claro, chicos. O sea, el movimiento extrapiramidal, ¿se entiende? Está bien, es un movimiento que es en cierto modo involuntario, que podemos decirlo consciente inclusive. Pero, claramente, el extrapiramidal, el movimiento extrapiramidal, es un movimiento que colabora al piramidal. Por eso ahí su compañera dijo que es asociado, ¿sí? Es asociado, semiautomático. Por ejemplo, chicos, ustedes saben que cuando uno se levanta, por ejemplo, para caminar, uno mueve los pies, las piernas,
el muslo, la región glútea, por ejemplo, ¿no? Al caminar, ¿sí? Bipedestación, por ejemplo. Ahora, ustedes se han dado cuenta que cuando uno camina, tenemos un breve movimiento en los brazos. La pregunta es, ¿por qué creen ustedes que movemos los brazos, chicos? ¿Por qué creerían ustedes que movemos los brazos al caminar? A ver, ¿qué dirían ustedes, chicos? ¿Por qué movemos los brazos al caminar? ¿Qué generamos cuando... Es más, ese movimiento de brazos cuando uno camina es un movimiento extrapiramidal. La pregunta es ¿por qué? Porque cuando aprendemos a caminar, quizá los brazos servían como equilibrio, no sé. Perfecto, Gleison, buenísimo. Perfecto, ¿sí? Joana dice también coordinación, perfecto. Chicos, el movimiento piramidal es el movimiento voluntario principal. Y el extrapiramidal es un movimiento asociado, tiene que ver con el equilibrio, tiene que ver con el tono muscular, con la postura, chicos. O sea, siempre que hablemos de extrapiramidal, claro, ojo, son movimientos asociados, ¿sí? Son movimientos involuntarios, pero ojo, hay que saber que en cierto modo son conscientes. ¿Sí, chicos? ¿Por qué? Porque ahí vamos a hablar del equilibrio, del tono muscular, por ejemplo. O sea, el tono muscular, chicos, es la fuerza con la que se contrae el músculo. ¿No? Postura. Esto tiene que ver con la parte extrapiramidal, chicos. ¿Sí? Chicos, hasta acá, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Se va entendiendo esta diferencia, chicos, entre piramidal, extrapiramidal? Sí, vamos bien, chicos. Bien, Sí, buenísimo. Chicos, y fíjense que acá tenemos, bueno, la exterosección, la propiocepción, no se olviden. Después tenemos claramente el sistema nervioso autónomo. Sistema nervioso autónomo. Habíamos dicho que es involuntario, inconsciente. En este caso es visceral. Es visceral. Inerva las vísceras, músculo liso, al corazón, al músculo estriado cardíaco, a las glándulas. Entonces, fíjense acá lo siguiente, chicos. Lo autónomo también tiene una parte sensitiva y una parte motora. Chicos, la parte sensitiva, por ejemplo, chicos, vieron, chicos, que a veces cuando uno está por rendir y uno siente, vieron esas como un dolorcito en la boca del estómago, ya sea por una gastritis, producida gracias a nuestra hermosa carrera llamada medicina. O, por ejemplo, a veces en épocas de parciales, a veces comemos pésimo y tienes algún cólico, algún dolorcito, ¿no? A nivel gástrico, a nivel cólico, a nivel hepático. O, por ejemplo, en un ciclo menstrual también, eso lo vamos a ver en embriología, por ejemplo, cuando hablemos del ciclo femenino, ciclo sexual femenino, ¿no? Digamos, cuando están en su ciclo, claramente hay personas, mujeres, que en este caso sienten mucho dolor, ¿sí? Entonces, claramente todo eso es un dolor visceral. Entonces, la parte sensitiva del sistema nervioso autónomo tiene que ver con que transmite sensaciones reflejas. Sensaciones reflejas. ¿Por qué? Porque no es algo puntual que vos digas, ah, este dolor que yo siento en el abdomen es por este órgano. O sea, es como que si yo tengo una apendicitis, no voy a tener un dolor en la fosa ilíaca derecha. Es como que lo tengo más que nada en la zona más umbilical. O sea, como un dolor más generalizado. No es un dolor puntual. Por eso se dice que el sistema nervioso autónomo, la parte sensitiva, son sensaciones reflejas. Dolor visceral, hambre,
náusea, sueño, ganas de orinar, por ejemplo, una parte sensitiva, miccionar, defecar también, ¿sí? Algún cólico, esas sensaciones, ¿no? De dolor, ¿sí? En cambio, la parte motora, vamos a hablar acá de de simpático y parasimpático. Entonces, chicos, siempre que hablemos de lo simpático, cuando hablemos del sistema nervioso simpático, estamos hablando, chicos, de que me prepara el cuerpo para una huida, prepara el cuerpo para un gasto de energía. Eso significa sistema nervioso simpático. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria. Sistema nervioso simpático aumenta todo, chicos. Prepara el cuerpo para una huida. Simpático. Y lo parasimpático relaja, recupera el gasto de energía, baja la frecuencia cardíaca, baja la presión arterial, por ejemplo, baja la frecuencia respiratoria. Chicos, esto es la clasificación del sistema nervioso anatómico estructural y el sistema nervioso funcional. Chicos, vamos a hacer 10 minutos de receso, 10 minutos y volvemos con la segunda parte. ¿Sí, chicos? 10 minutitos.